El Matías Tranqui número 27 y vamos a presentarlo a él. Es una persona que yo admiro mucho, una persona que yo quiero mucho y una persona que me ha enseñado mucho incluso, así que no tengo dudas de que nos va a enseñar a todos y nos va a hacer de mucha bendición. Así que vamos a presentarlo. Le damos la bienvenida a mi pastor Andrés Modini. Buenos días, buenas noches. Buenas noches, buenos días. No, me pasa que lo están viendo en Japón, así que buenos días también. Buenos días a la gente de Japón que nos está viendo. Arigato. ¿Cómo anda, pastor? Pero muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. La verdad que en Doble Filo hay muchos grosos hablando. Impresionante de todas las esferas, de todos los terrenos. Desde políticos, pensadores, pastores que yo admiro tremendamente. Así que, bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. No lo dudo. Y sí, este 2025 hemos estado charlando con un montón de gente. Pero bueno, ¿para qué lo trajimos? Ahora vamos a charlar sobre la vida de Jesús. Apasionante. Es un tema que me encanta. Es apasionante, la verdad. Y por eso me senté al lado de la puerta. No sé si se ve en el cuadro de la puerta porque Jesús es la puerta. En ese nivel estamos. Así, tirando facto ahí, el pastor. Tirando factos. Traigan los mates. Ya llegaron las facturas. Factos. Che, ¿qué significa facto? Pues yo lo vi un par de veces tirando factos. Hechos. Bueno, mira vos. En la Biblia, es bastante desestructurado lo que vi, entonces, sí. Viste, vos me conocés, así que... Tranquilo. Ahí ya... pero ahora vamos con lo serio. No, mentira. Antes de empezar con el tema principal, sí, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es pastor? Porque yo entiendo que el pastor es 24/7. 24/7, una responsabilidad, es una vocación, es un llamado, ¿sí? Pero en un momento lo tuvo que decidir. Obvio. ¿Cómo fue ese momento que se le presentó la posibilidad de ser pastor? Se fue dando, o sea, no es que escuché una voz del cosmos que serás pastor. La vida misma, el llamado de Dios, el estar en una comunidad de fe, como la Iglesia Visión de Futuro. Pelata. ¿No? Sigo tirando factos. Y bueno, el pastorado en sí, justamente ayer, celebramos 10 años aquí en esta región, en Paraná, en Entre Ríos, ¿no? Que yo digo, el lugar donde todo comenzó, donde nació esta Iglesia Visión de Futuro, que ya llevamos 54 años, o vamos a cumplir 54 años en octubre, con una trayectoria, lo has tenido al reverendo Mar Cabrera en tu programa, a otros pastores. Y bueno, yo decía, uno no puede ministrar lo que no ama, ¿sí? La Biblia dice que el pastor da la vida por las ovejas. Jesús se autorreferenció como el pastor, el buen pastor, ¿no? Que aquellos que escuchan la voz responden a la voz del pastor y no de cualquiera que simule ser un pastor. A ningún simulador ni algún, digamos... Que el mismo Jesús habló, ¿no? En Mateo capítulo 24, 25, que en los últimos tiempos iban a venir engañadores. Entonces, la voz del verdadero pastor, que es Jesús, la encontramos alineada a lo que dice la palabra de Dios. Y yendo un poco a lo personal, porque apunta a lo personal, ¿no? La verdad que mi llamado fue prácticamente desde muy chico. Fue confirmado en un campamento de jóvenes, así que si tienen seguidores de Visión de Futuro, pónganse las pilas ahí con el campa. Vayan, páguenlo. Sí. Y bueno, no es que dije, me levanté un día y dije, voy a ser pastor. No, la verdad que comenzó con una pasión primero con Dios. Apasionado por el Señor, apasionado por lo que Él hizo en mí. Dejó de ser alguien referencial a un familiar, dejó de ser o escuchar la experiencia que otros tenían con Dios a hacer una experiencia en primera persona, que eso me marcó. Y bueno, a mí el Señor me liberó de una depresión cuando era un preadolescente. Por eso yo cuando digo, cuando los niños hablan hay que escucharlo, ¿no?
Cuando los nenes dicen, mirá, tengo miedo, tengo tristeza, no decís, es cosa de nene. No, es importante. Yo transité por eso. Y se ha dado, a lo largo del caminar con el Señor, uno va encontrando su propósito, va encontrando dones y talento. A mí me apasiona hablar de Jesús. Así fue mis comienzos, hablar de Jesús en las calles, hablar de Jesús en los barrios, hablar de Jesús a mis compañeros, ¿no? Y no digo salvar almas, ¿no? Porque es transmitir el mensaje, el que decides uno. No es que te, abrí la boca y te meto en la religión. No, es una relación. Y luego pasaron los años liderando por muchos años los jóvenes en Santa Fe, que ahí comenzó el pastorado, ¿sí? Uno dice, jóvenes, hermano, los jóvenes hoy en día, yo la verdad que admiro a los líderes de jóvenes de estos tiempos porque tienen que estar reconectados con el Espíritu Santo, reconectados con lo que están viviendo, porque los jóvenes que yo pastoreaba en este tiempo ahora son papás y hasta abuelos algunos, y es otra realidad, pero el pastorado para mí está fundamentado en el amor y en el cuidado y la atención que se le puede otorgar, y la línea es muy finita, ¿no? Porque la gente confunde, recién decíamos factos, ¿no? Hechos. La gente a veces suele confundir lo que es, por ejemplo, ser referencial a una persona. Y no se trata de una persona, no se trata de un movimiento, se trata de Jesús. ¿Me explico? Sí. Y la idea del pastor es guiar a la gente a Jesús, ¿sí? El pastor tiene que ser... usar bien la palabra de verdad para no avergonzarse, como dice la Biblia, tiene que estar en contacto con la gente. Yo subieron una foto de los chicos de medio de la iglesia local y la verdad yo me emocioné y pensaba que, y yo le decía en ese comentario, ¿no? Con aciertos y errores, ayer lo hice con la comunidad, con la iglesia, pidiendo perdón quizás por los errores de inexperiencia y por los aciertos, dándole gloria a Dios, pero... Porque hay que decirle a la gente que usted cumplió 10 años de pastorado. Claro, sí, acá en Paraná, en Entre Ríos, la hermosa provincia de los panza verde y los 4 verdes. Pero no sé si respondías tu pregunta. Sí. No sé si estoy siendo claro. Sí, muy claro. Y... voy a levantar un punto que usted dijo que me pareció muy, muy bueno. La gente sigue mucho personas, ¿no? Se confunde mucho en seguir, a tal pastor porque me cae bien y no seguir al que el pastor en definitiva tiene que presentar, que es a Jesús, ¿no? Me hace acordar creo que fue Pablo el que dijo, ¿no? Pablo o Pedro, no me acuerdo, sean imitadores de mí como Pablo. Yo soy de Jesús. Pablo lo dijo, ¿no? Como yo soy de Cristo. Como yo soy de Cristo. Exacto. Entonces, en definitiva, siempre hay que ser imitadores de Jesús y no de un pastor. Incluso hay que conocer al pastor, porque hay mucho esto de pastores de redes. Hoy, eso es lo que permitió también un poco la pandemia, lo que permite la globalización. Hermano, yo era pastor de jóvenes y no existía esto. ¿Me entendés? Nuestro Instagram, yo tengo 46 años, nuestro Instagram era un papelito, ¿me entendés? ¿Qué color te gusta? El amarillo. Amarillo, abrí. ¡Oh, no, me voy a casar viudo! Ese era el contacto. Juegazo es igual. ¿Juegas? ¿Vos lo jugabas? Yo lo jugaba en la escuela. ¿Cuántos años tenés? 24. Y mirá. Lo jugaba en la escuela. Bueno, imagínate, no existía todo eso, pero ahora... hay muchos formadores de pensamiento, cualquiera se abre un canal de YouTube y puede decir que cosas que son incomprobables, ¿me explico? Este es un ejemplo, pero tratamos de decir cosas comprobables igual. No, pero apuntando, fíjate vos que ahora los influencers son los que tienen más seguidores, sí. ¿Me entendés? Y si un influencer, hay casos hoy en día de personas marcan tendencia, marcan ropa, marcan seguir a un lugar, los chicos se quieren parecer a los influencers de moda,
yo entré y digo, ¿qué estás viendo? ¿Quién pelea? ¿Quién pelea? No, HBO. En mis tiempos estaba Vladimir o los peleadores, Látigo Koji. No, ahora se están peleando entre influencers. Parece de mano, ¿no? Sí, parece de mano. Entonces, imagínate vos todo lo que ha cambiado y cómo influyen los influencers hasta tendencias, deportes, comida, pensamiento, ser tu propio jefe. Un montón de cosas, ¿no? Pero si vamos al verdadero influencer que marcó una tendencia y que no fue un influencer de un momento, sino de la eternidad, es Jesucristo. ¿Me entendés? Un cambio de modelo, de paradigma en los tiempos de él, que generó un revuelo en los fariseos, en los escribas, rompiendo todos los esquemas para cumplir su propósito. Entonces, justamente en este doble filo, mateando tranqui. Mateando tranqui, a la víspera de un acontecimiento tan importante que es el nacimiento de Jesús, es lo mejor. Entonces, hoy en día hay un montón de personas que creen tener la razón. Es bíblico, Proverbios dice, todos creen saber lo que hacen. ¿Sí? Por eso, yo también, vos también. Sí. Por eso vos tenés una formación, tenés un punto de vista. Tu programa va a lo que vos crees que es correcto y puede sentarse en esa silla alguien que disiente con vos, pero es tu programa. Claro. ¿Me explico? Entonces, todos nosotros creemos estar en lo correcto, pero lo correcto se nivela con la palabra de verdad. Una palabra que no es vacía, una palabra... Jesús dijo, mis palabras son espíritu y verdad, ¿no? Ya estoy predicando. Y por eso es pastor. Es por algo, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a ese tema del pastorado, ¿no? Y bueno, nació así, pero yo tengo un fuerte llamado también al evangelismo, a hablar las buenas noticias de Jesús. Y a eso vamos ahora. Ah, bueno, dale. Y a eso vamos ahora porque usted decía que amaba amar de Jesús. Sí. Entonces, quiero arrancar primero, estructuré esta charla para entender un poco quién es Jesús, la identidad de Jesús, que es muy importante para mí porque es a quien seguimos. Si no conocemos quién es y a quién le servimos, es muy difícil entonces poder imitarlo. Entonces, ¿quién es Jesús? Wow. Jesús se presenta, se hizo muy famoso un video de Dross, no sé si conoce a Dross. No tengo. Dross es un youtuber, uno de los más antiguos y más grandes youtubers, influencers, que habla sobre temas de miedos, conspiraciones y todas esas cosas, terror. Y ha sacado un video de las 7 mentiras que la iglesia no te dice, algo así, no recuerdo muy bien el título. Ajá. Y él decía que Jesús no es Dios, ¿no? En un punto. Creo que fue el último punto. Jesús no es Dios. Uh-huh. No dio fundamento bíblico. El fundamento bíblico que dio básicamente fue porque Jesús nunca dijo ser Dios. Pero, que nunca leyó la Biblia, Dross. Claro. Ahí. Pero ahí no lo conozco, pero ya de acá a la legua se nota que nunca leyó la Biblia. Ahí va mi punto. Jesús se presenta, ¿no?, como el Hijo de Dios. Entonces, quiero que responda primero esas dos preguntas. ¿Quién es Jesús? Y si Jesús es el Hijo de Dios, ¿es Dios? ¿Cómo es el tema ahí? Mirá, todo lo que digan, y esto es un gran consejo para, no sé, el sesgo de gente que te sigue, debe ser un sesgo de gente de que le encanta la política, que sabe del tema, quizás curiosos, que está recopado, está muy bueno. Son temas muy complejos para hablarlo quizás en un episodio, no me estoy autoinvitando, pero... Ya está igual. Pero parte 2. Pero la palabra apunta, de Génesis a Apocalipsis apunta a Jesús. Jesús mismo se autorreferenció diciendo: el que ha visto al Padre me ha visto a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Escúchame, la vida. Pensá en ese concepto. ¿Me entendés? ¿Qué somos nosotros sin vida? Y pueden mucho apuntarlo de una manera filosófica. Pueden apuntarlo mucho de una manera por lo que escuchó de Jesús, que a mí me pasaba, ¿me entendés?
Pero cuando uno va a la palabra de Dios, cuando uno va a lo que es, lo que dice la Biblia, en Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Se autorreferencia y dice, el verbo hecho carne. ¿Me explico? Entonces, Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jesús inclusive decía, cuando le voló la peluca a tantos, cuando bajaron un paralítico y le perdonó los pecados. Qué tremendo, y se armó, ¿no? uno y dice, y ustedes se preguntan, ¿por qué yo tengo el poder de perdonar pecados? Entonces, más autorreferencia que esa, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. La Biblia apunta todo a Jesús. Es increíble. Entonces, pueden venir teólogos a hablar de un punto de vista de filosófico. Lo mío va a ser bibliocéntrico. ¿Me explico? Entonces, más allá de lo experimental, más allá de lo que yo viví con mi experiencia con Cristo Jesús. Pero hoy en día, por eso justamente en Mateo 24, Mateo 25, habla que en el último tiempo va a haber engañadores, falsos maestros. Por eso no podés llevar, está muy bueno lo que decís, y te aplaudo porque sacaste un Dross, que no, yo ni lo ubico ni por las tapas, ¿me entendés? Pero bueno, sacaste un Dross que es un influencer. Y uno de los más grandes, diría. Y que puede marcar tendencia, y voy a decir, pues, ¿me explico? Pasarlo por la Biblia. Juan es el libro del Nuevo Testamento, porque quizás hay varios curiosos que quieren conocer de Jesús, lean el libro de Juan. Es un libro relacional, un libro que habla de propósito, un libro que habla netamente de la obra de Jesús, de quién es Jesús. Entonces, es un tema muy amplio para hablarlo puntualmente. Bueno, para mí, Cristo es esto. Pero la Biblia, cuando habla de Jesús, yo soy el camino, dice. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice una ilustración que escuché que me encantó. Decía que había un grupo de personas que fueron a una selva y comenzaron, bueno, vamos a una selva inhóspita, una selva que no conocemos, buscan un guía para llegar a una tribu en el medio de la selva, y cuando ven a este guía, comienza, ¿viste?, a abrir camino, pasan las horas, se oscurece y entró la duda. Y en esa duda, le preguntan, ¿no? Le dice, discúlpame, ¿vos sabés el camino? Es que yo soy el camino porque yo sé cómo llegar allá. Entonces Jesús es el camino, Él es la verdad, ¿me entendés? Y la vida. Y por más que Dross diga algo, que alguien diga, hay un vacío existencial que muchos los quieren tapar con un montonón de cosas, hasta que se encuentran con Cristo. Yo, no me consta, ¿viste? Pero me pone feliz hoy en día que la gente tenga un despertar espiritual, ¿sí? Y ese despertar espiritual hay muchas ofertas, sí. Pero en esa oferta solamente una es la verdad. La otra vez, justamente con eso, veía, no era una encuesta, sino que era alguien que estaba hablando sobre una encuesta que decía que los jóvenes, esta generación de jóvenes, son mucho más espirituales que buscan más la espiritualidad que la generación anterior. Y eso es tremendo. Pero olvídate, escúchame, trae Con una su tremenda, forma, ¿no? trae una tremenda curiosidad a la espiritualidad. Sí. Me explico, el que piensa que a los jóvenes no le atrae la espiritualidad, no conoce. Trae mucha, sino, ¿por qué se llenan las películas de terror? Porque hay un auge del juego de la Ouija. Claro. ¿Me entendés? Una generación que creció viendo Dragon Ball Z y toda esa cuestión. En mis tiempos era Thundercat, ¿me entendés? O He-Man, el castillo de Grayskull, ¿no?
Bueno, no está en la Biblia, pero sí en Cartoon Network. No existía Cartoon Network en mi época. Cablín existía en mi época. Cablín. Entonces, una generación que está abierta, ¿me entendés? A cosas esotéricas. Por eso, vuelvo a repetir, hay mucha oferta de cosas que parecen. Y yo te voy a decir algo. No todos los caminos te conducen a Roma. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad con la cual yo me paro y no es que sea ¿cómo se llama? Alguien pacato en mi manera de pensar y cerrado. Me baso en lo que yo viví, la experiencia y lo que dice la palabra de Dios. Cielo y tierra podrán pasar, pero su palabra no va a pasar. Entonces, ¿tienen curiosidad? ¿Quieren conocer a Dios? Vayan a la Biblia. Vayan a la Biblia. Punto. No hay otra. Es que, fíjense que yo cité San Juan 1:1. 1:1. Pero mirá lo que dice. ¿Se puede leer la Biblia? Sí, por favor. Escuchá, 1:14. Mirá lo que dice. Esto está muy bueno. A ver. Dice, entonces la palabra se hizo hombre. Jesús. Dice, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable. ¿A quién nunca se le acaba el amor? A mí se me acaba el amor, hermano. Dice, y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Wow. ¿Me explico? La gloria. O sea, hay atributos que son divinos en Dios, ¿no? Omnipresente, omnisciente, ¿me entendés? Omnipotente, omnisciente que todo lo sabe. Jesús los discípulos de Jesús le decían, todo lo sabés. Omnipresente, que está en todo lugar. Cuando apareció un discípulo, Natanael, se presenta a él y le dice, yo a vos te conozco, Natanael, debajo de la higuera te vi. ¿Qué hacía Natanael debajo de una higuera? La Biblia dice que sacaban los rollos, no los rollos, sino los rollos de los escritos, y comenzaban a leer. O sea, eso es apasionante. Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo voy a estar en el medio tuyo. Decime si eso no es un atributo divino. Y la Biblia habla en Deuteronomio que hay un solo Dios. Ahí va mi punto. ¿Me entendés? ¿Cómo podemos entender un Dios que es, Jesús lo presenta, ¿no? Como Dios Padre, Jesús se presenta como Hijo, y también tenemos al Espíritu Santo? Obvio. ¿Cómo podemos entender a un solo Dios? Que eso es un concepto que a mí me rompe la cabeza. Y nos sigue rompiendo la cabeza y hay un montón de conceptos que en esta tierra y debajo del sol todavía no lo vamos a comprender hasta que estemos delante de su presencia. No sé si fui claro. Sí. Pero lo que más se asemeja a esto, me estaba hablando de la Trinidad. La Trinidad, exacto. Cuando Jesús dijo, los bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hay que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús, o Pablo. Y te voy a decir algo, o sea, yo lo aprendí, es como decir, el huevo es uno, pero está compuesto por cáscara, clara y yema, ¿me entendés? Si yo como la yema no me como el huevo, estás comiendo yema. Yo ahora que le bajé a la yema porque tiene mucha grasa y estoy comiendo clara. En un momento... Aguantame que termino. Dale. Me vas a cortar el omelette. No, porque le iba a decir que me gustaría traerlo para hablar de esos temas. Bueno, sí, capaz que tengas que invitar a alguien más culto. Pero escucha, la clara, ¿me entendés? Una tortilla de clara. Yo no estoy comiendo el huevo, estoy comiendo la clara. Y lo que tiro es la cáscara. ¿Me entendés? No estoy tirando el huevo. Pero los 3 hacen el huevo. No sé, no es muy profundo lo que te estoy diciendo, pero es muy práctico. Es un ejemplo práctico. Y me encanta de Jesús la practicidad que tenía para presentar cosas profundas a la gente para que lo entienda, porque el reino de los cielos se establece y era necesario que la gente entienda para que el enemigo, el diablo, no robe esa palabra, esa semilla. Entonces es muy importante entender. ¿Me explico? Y Kevin, te vuelvo a decir, hay misterios en la palabra de Dios que cuando estemos allá arriba se nos va a revelar. Vos decís, una salida muy buena, muy rápida, está muy buena. La pensó. Está muy buena, muy buena. Es como, bueno, pero sí, pero hermano. es cierto.
Sí, sí. Pero sí, o sea, hay cosas a mí que me han sucedido en esta vida, ¿me entendés? Que vos decís, ¿por qué? Y uno y está el latillo que dice, nunca digas por qué, sino el para qué. Sí, pero a veces uno se pregunta el por qué, y no está mal pensar. O sea, la Biblia no te anula el sentido común. ¿Me explico? Sí. La Biblia no te anula el sentido común. Y es por eso que es un trato personal con cada uno de nosotros. Por eso no podemos vivir la espiritualidad a través de los ojos de alguien. Necesitamos tener la perspectiva correcta. ¿Me entendés? Pero Jesús es Dios. Escuchá esto. Pablo en Filipenses capítulo 2 dijo que seamos como Jesús. Que Él no escatimó, no se aferró como diciendo, soy Dios, sino que renunció a eso para tomar forma de hombre y hacerse obediente. ¿Me entendés? Y esa obediencia lo llevó a la obediencia a morir en la cruz, que ese es el propósito. Ese es el propósito, que alguien pagó el precio por vos. Volviendo un poquito al punto anterior. Me dice, ¿por qué eso, pastor? ¿Por qué le servía a Dios? Por agradecimiento. No solamente por llamado, por reciprocidad, tanto amor. Ahora, yo no le serviría, me dedicaría a otra cosa. ¿Me entendés? Quizá me dedicaría al stand-up, que me encanta. Me dedicaría a otras cosas. Pero lo hago por reciprocidad, tanto amor. Jeremías, un profeta mayor que en el Antiguo Testamento dijo, intenté callar, pero hay algo que me quema los huesos. Que me está quemando, hermano. Y esto que a mí me apasiona, hablar de Jesús, lo estoy desempolvando hace un par de meses. Volver a ese primer llamado, porque me dio que también me he achanchado en hacer lo que Dios me pidió hacer. ¿Te estoy haciendo un barullo? No. Espero que lo... Me encanta escucharlo, así que usted manda. No mando. El tema es que tu audiencia te guste también escuchar y que se entienda. Yo creo que sí están llegando mensajes, así que creo que a la audiencia le está encantando. Bueno, gracias a mi mamá, gracias a mi están esposa, llegando mensajes de mi mamá, de mi tía y de mi abuela que le encanta. Y del diácono de la iglesia. Y del diácono de la iglesia. Usted decía que toda la Biblia apunta a Jesús. Sí. Y la Biblia incluye el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento. Sí. ¿Cómo podemos entender que el Antiguo Testamento también incluye a Jesús? ¿Aparece Jesús en el Antiguo Testamento? Sí. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y acá ya vamos a hilar un poquito finito, pero bueno, como es mateando tranqui, no nos vamos a embarullar mucho, ¿sí? Estamos tranqui, pero en Génesis nos habla, Génesis capítulo 1 habla de la creación, luego en el versículo 2 o versículo 3 hay como una dicotomía, ¿no? Dios crea los cielos, crea la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y Dios no crea algo desordenado y vacío. Ya eso es entrar más profundo. ¿Qué pasó ahí? La famosa brecha. Yo te recomiendo que le invite a la pastora Alejandra, la señora Alejandra. Estuve en una actividad en Buenos Aires y habló de nunca lo había escuchado de esa perspectiva. Habló de lo que pasó en el mundo espiritual, lo que es la oración, la guerra espiritual, los reinos. ¿En ese momento? Sí, bueno, más de ese tema, pero te digo, yo te tiro como, ya sé que estuvo, pero sí. No me voy a meter tanto en ese tema. Pero la idea de Dios era la comunión. Fuimos creados para disfrutar la comunión con Dios, con el Padre, ¿sí? Entró el pecado. Y entra luego en el desenlace del pecado, lean Génesis y se van a dar cuenta, que pregunta, entró la culpabilidad, estaban escondidos, comenzaron a taparse todo una serie de situaciones. Y luego dice, de la mujer nacerá quien le romperá, en otras palabras, le romperá la cabeza a la serpiente. ¿No? Ahí está apuntando a Cristo. A lo que
iba a En ser ese momento. Jesús cuando dijo consumado es. ¿Sí? Y esos días, ¿qué pasó? Se estuvo cumpliendo la palabra. En otra palabra, el profeta Isaías, en el Isaías 53, habla de lo que era, el mismo Jesús cuando habla por su llaga. Nosotros fuimos curados y sanados. ¿Me entendés? Era una llaga. 600 años de antes que ocurra lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso apuntaba a Jesús. En la Biblia lo que se llama las cristofanías, ¿no? Cuando habla del ángel de Jehová, Ahí está hablando de... ahí presenta a Jesús. Entonces, el mismo Jesús hizo hizo la referencia, si no me equivoco, Lucas 24, cuando estuvo caminando después de resucitado, ¿no? Que resucitó y después tuvo 40 días apariciones con discípulos, que había un par de discípulos que iban camino a Emaús, más o menos unos 11 kilómetros de Jerusalén a Emaús, re amargado, re angustiado, claro, eran discípulos de Jesús, Claro. pero no lo conocían glorificado. Wow. No, nunca había pensado en eso. Entonces, ¿me entendés? Hay un nivel de gloria. Por eso ninguno puede decir, yo ya conozco a Dios. Nunca vamos a terminar a conocer a Dios cuando te la das. A mí no me enseñé nada porque yo ya sé todo. No sabes, o sea, Dios es como tan grande, tan alto, tan profundo, como el amor de Dios. Tan alto, tan ancho, tan profundo, como declara Primera de Juan, que la cantábamos cuando íbamos a la escuelita dominical. ¿Quién podrá salir? ¿Y qué hizo Jesús? Dice que abría las Escrituras, ¿sí? Y comenzó a hablarles desde las Escrituras y ellos sentían que le ardía. Entonces, todo apunta a Jesús, desde Génesis a Apocalipsis. Desde Apocalipsis, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Me explico? El Señor de señores vino en un pesebre, nació en una manera humilde, como en el evento que tuvimos acá en la Plaza San Peña, en Paraná. Decía, no había lugar, no había ningún hotel, mesón, se llamaba en la Biblia, dice mesón, no había ningún lugar para que nazca Jesús, como el corazón de muchos hoy en día, en la actualidad, por las cosas, por tener cosas, ¿me entendés? Pero sí, hay un pesebre, hay como un par de animales. Ahí nació Jesús, para dejar un mensaje. No es como venís, sino como terminás. ¿Me entendés? No es como empezás, ¿cómo vas a terminar? Jesús nació vino el Mesías, dijo los ángeles a los pastores, hoy has nacido el Mesías, el mensaje angelical, y el Mesías nació en un pesebre, hermano, con olor a alimento de animales. Sin embargo, cuando vuelva, va a venir como Rey de Reyes y Señor de señores. Toda rodilla se va a doblar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se me pone la piel de gallina. Wow. No lo quería acordar, pero wow. O sea, por eso, o sea, la palabra apunta a Jesús. ¿No le pasa que a veces lo naturalizamos tanto por ser cristiano y siempre tenerlo presente y siempre estar en actividades no sé, de la iglesia y cosas así? Siempre naturalizamos la naturaleza de Jesús y que ese Rey de Reyes, Señor de Señores, que creó todo el universo, se nos presenta a nosotros para charlar con nosotros, para estar con nosotros, para que pasemos tiempo con Él. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que revela y no es una sensación. El Espíritu Santo no es la sensación. Es Dios, como Jesús es Dios, como el Padre es Dios. Jesús murió por nuestros pecados. La naturaleza divina del Dios el Padre es santo, santo, santo. ¿Me entendés? Y esa naturaleza no anula el amor eterno. Es naturaleza. ¿Me explico sí o no? Sí. Como nosotros, la naturaleza a la reacción. Vos la reacción la podés tener una herida acá. Viene tu hijo que más amás y te mete el dedo. Es una reacción, sí, por el dolor.
¿Me explico? Nuestra justicia como trapo de inmundicia, pero la paga del pecado fue en Cristo Jesús. Jesús nos justificó, dice el apóstol Pablo, en él fuimos justificados, redimidos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cómo no va a estar apasionado por Cristo Jesús, que nos dio esa capacidad que por medio del Espíritu Santo poder tener una relación? Y ahí está la unidad de pensamiento también. Jesús dijo, el que ha visto al Padre, al que ha visto al Hijo ha visto al Padre, el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. Por eso que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús en esta tierra. Y es el que trae el convencimiento. ¿Me entendés? Por eso no es una sensación. ¿La estoy complicando? No. ¿Productores, la estoy complicando? Ah, bueno. Excelente. Dame un mate. Yo Quedaste ahí. Yo quedé recalculando porque a mí, mientras usted hablaba de lo que es Dios, de lo que es Jesús, cómo va a volver Jesús, es como que yo decía dentro mío, a veces lo naturalizo tanto, lo tengo tan presente que no tengo presente por ahí que Él es lo que es. Claro. Y eso aún es como, wow, lo que Él es, aún siendo así, todavía me tiene a mí como que me ama para dejarme entrar en su presencia. Por eso dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero no nos olvidemos que esa gracia la hizo Jesús y con esa gracia no podemos jugar. Por eso la gente confunde eso, ¿me entendés? La gracia no trata de, bueno, yo soy el preferido de Dios y Dios no hace excepción de personas. Pero si uno va a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en Hebreos, cuando habla de aquellos que pisotean la sangre de Cristo, hablando de lo que Jesús hizo y de sus consecuencias, la palabra de Dios habla, por eso la palabra de Dios refleja lo que es verdaderamente Cristo. Hoy en día yo no me voy a poner el papel de prejuzgar, ni juzgar, ni ver, ni marcar tendencia, ni decir en un pedestal, decir no, esto es lo que veo con la iglesia actual, porque no. Pero sí veo que muchos se llevan por emociones, por sensaciones, ¿me entendés? Dejando afuera lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios está buscando no solamente hijos, está buscando discípulos, disciplina. Dios dice Hebreos que Dios el Padre ama y tiene por hijo a lo que disciplina. ¿Me explico, sí o no? Tal cual. Entonces, y hoy en día tenemos una generación que le cuesta mucho eso. Hoy en día tenemos una generación que le cuesta muchísimo eso. ¿Y cómo evitamos de que no perdamos el eje de algo tan grande a algo tan tierno, de entrar en Mateo capítulo 6 y poder entrar con tu puerta cerrada a tu Padre que está en el secreto? Que tu Padre que está en el secreto te vea a vos porque ve a Cristo Jesús, porque nos ve a través de los ojos de Jesús. ¿Me entendés? Porque no nos podemos jactar de nada, hermano. Entonces, hoy hablaba con alguien y le decía, ¿sabes cuál es el tema? Me decía, es que yo siento en mi corazón, y me hablaba del yo siento en mi corazón. Yo siento en mi corazón. Y digo, bueno, ¿sabes? Te voy a decir lo que dice la Biblia. Engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Entonces, ya basta de tanto sentir y andá lo que dice la palabra de Dios. Tal cual. ¿Me explico, sí o no? Sí. Yo siento en mi corazón, robé, pero Dios me perdonó. Bueno, devolvé. Es lo que hizo Mateo. Porque estamos en eso de que, Dios es amoroso y Dios todo. Sí, Dios es amor, pero también es justicia, es verdad. Y estamos en eso, si lo basamos en el sentimentalismo sin palabra de Dios, vamos a ser una generación, ¿me entendés?, que no entiende el concepto de la verdadera gracia. Porque es fácil ser cristiano, decir, me robé esto, pero gracias, el Señor me perdonó. Anda, hermano, devolvé, como hizo el peticito, el Saqueo. Saqueo, bajate hoy, ¿me entendés? No sé de qué palo político era Saqueo, pero devolvió. Y más, ¿me entendés? Es decir, ya Dios me perdonó de la infidelidad. Bueno, ahora restituí los años, los meses que le rompiste el corazón a tu esposa y restituí lo que causaste con un padre
que hizo añicos la relación con sus hijos. O viceversa. Es que no siento. ¿Quién te manda a sentir? Anda a la palabra de Dios. ¿Me entendés? Sí. Jesús dijo, perdóname. No, Jesús dijo, en su sentir, porque la Biblia, mira, este está muy bueno. Colosenses, el apóstol Pablo decía, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, nosotros queremos toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Wow. Pero Jesús era 100% Dios, 100% también hombre. El siervo sufrido. Y dijo, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. O sea, si en mi carne, si la podemos hacer el oso, si hay otra manera, genial. Pero hágase tu voluntad. Hay cosas que vamos a tener que hacer que no nos van a gustar. Y hoy en día es como, es como spray. Hacer caso a tu sed. ¿Me entendés? Y si le hacemos caso a nuestra sed, pues sí, pastor, vos sos peladito, tenés 26 años de casado, seguramente no tenés tentaciones. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? ¿Me entendés? Pero ¿qué me dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2, 22? Huí de las pasiones juveniles. Dice pasiones juveniles. Yo puedo tener 50, ser un hombre grande, y ir y correr con aquello que me voy a mimetizar con los hermanos de la fe, porque terminamos siendo con los que nos juntamos. Por eso es la bendición de la congregación. ¿Me entendés? Y me podés decir, Jesús se sentaba con pecadores y pagadores y cobradores de impuestos. Ajá, pero no lo dejaba así. Lo hacía discípulo. ¿Me entendés? La Biblia dice en Jeremías, mirá Jeremías, yo te mando a que hagas lo que yo te mando a que vayas y sea mi voz, sea mi profeta, que ellos se conviertan a vos, pero vos no te conviertas a ellos. O sea, hay una gran probabilidad de mimetizarnos con lo que pasa hoy. Y el apóstol Pablo le tenía bien claro en Romanos capítulo 12. Renovaos en el entendimiento en el espíritu, porque somos de amoldarnos. ¿Me explico? Sí. Entonces, si tenés que amoldarte a algo, a la palabra. Y no te digo, no te estoy vendiendo acá en doble filo. Me dicen, yo no veo, no tengo Instagram, no tengo esto. No, a mí me encantan las redes, yo soy de usar las redes. Capaz que hay un poco de cholulismo, andás a ver. Pero esto, la palabra, el rendir cuentas a alguien, ¿me entendés? Te va a ayudar en este tiempo. Hablábamos recién de lo inmenso que es la Casi imagen. le doy un sorbo al micrófono. Casi le doy. Tomaba el micrófono y hablaba en el mate. Hablábamos recién de la inmensidad de lo que es Jesús, lo que es Dios, ¿no? Uh-huh. Dios en un cuerpo de hombre, decía usted. ¿Por qué? ¿Por qué ese Dios tan grande, tan inmenso, el que creó todo, tuvo que hacerse hombre y vivir todo lo que vivió y pasar todo lo que pasó? Porque si no, no había manera de poder tener comunión con Dios con el pecado que entró al mundo. ¿Me entendés? La Biblia dice, no hay ninguno buenito. Todos somos pecadores. Nada, una criatura no es pecadora. Todos nacimos del pecado. Punto. ¿Me entendés? Era necesario. Jesús es el Cordero de Dios. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No había manera, Kevin. ¿Me entendés? Sí. En la antigüedad estaba lo que era justamente el cubrir el pecado, pero no limpiarlo. ¿Sí? Cuando un sumo sacerdote entraba y llevaba el sacrificio, ¿me entendés? Esa sangre cubría, pero no limpiaba. Porque volvemos, no es porque Dios es malo, Dios es bueno. Dios es bueno. Jesús dijo, mi Padre es bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? La naturaleza. ¿Me explico? Sí. Entonces, era necesario que alguien derrame su sangre en la cruz del Calvario.
hubo una sangre inocente que se derramó, que entró después del pecado. ¿Sí? Caín mató a Abel. Caín se dedicaba a la agricultura, Abel se dedicaba a la ganadería. ¿Me entendés? Medio que se repite el patrón de pecado en la familia. Pero dice la palabra que la sangre de Jesús, del segundo Adán, grita más fuerte. O sea, la sangre de Cristo es el pedido de justicia, es lo que nos perdona, nos limpia de nuestros pecados. Si no, nos diría en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, que Él es fiel y justo. Ahí, ¿me entendés? Él es fiel, pero es justo. Es justo. ¿Me entendés? Para perdonarnos. Ay, cómo están gritando. Están de despedida. Y limpiarnos de toda maldad. Ahí hay una obra de regeneración. ¿Me entendés? Sí. Entonces, por eso no creemos en un Dios mágico. Creemos en un Dios milagroso y de procesos. Salmo 147:3 dice, sí, creo que sí, dice eso. Dice, yo soy el Dios de los quebrantados y cambio las vendas de los heridos. Dios puede sanarte en un instante, pero también puede meterte en un proceso de cambiar heridas. Las vendas en alguien herido nos habla justamente que todavía no está cicatrizado totalmente, pero da una esperanza de sanidad. Todo eso apunta a la palabra de Dios, a la esperanza. Y a mí me parece como más, no sé, me rompe la cabeza el hecho de que Dios no crea. El que decía eso fue el diablo cuando Jesucristo bajó. Me rompe la cabeza. Me rompe la cabeza. No, esto de que Dios nos crea, ¿no? Nosotros nos alejamos, porque fue decisión nuestra alejarnos del pecado, pero Él mismo viene a restaurar esa relación que nosotros rompimos. Y es como, wow, ¿cómo no decir que Dios no es bueno? Porque Dios, aún cuando nosotros somos infieles, como dice la palabra, Él se mantiene fiel y Él viene a restaurar la relación y no nosotros nos acercamos. La Biblia a Él. dice, con cuerdas de amor atrajiste hacia mí. ¿Sí? Con cuerdas de amor. Hay cuerdas de amor, hermano, que se ven reflejadas muchas veces cuando lees la palabra de Dios en una promesa. Pero mira, si querés entramos en un punto que, es una interpretación mía. No significa que sea, porque... Aclarado el tema. Aclarado el tema, no es una verdad absoluta, es una percepción mía que está en una ilustración que Jesús hizo, en una parábola, ¿sí? Historia sencilla para que la gente conozca los principios del reino. En Lucas 15 habla de 3 parábolas, o de 3 historias sencillas. La mujer que pierde la moneda, Ajá. y la encuentra, y grande fue su alegría que llamó a otro. La segunda, vemos, la segunda o la tercera, no lo tengo aquí bien presente. Si querés lo busco para no decir otra cosa. Lucas capítulo 15. Como estamos mateando tranqui, me tomo este. No hay ningún problema. Mientras usted busca, yo le recuerdo a la gente que preguntas que tengan, aprovechen. Yo no le dije esto al pastor, pero aprovechen a hacer preguntas de lo que estamos charlando, a dejar su comentario. Voy a leer un par de comentarios, por ejemplo. Un tal Leo Factor, Leito Drums, dijo, llegó el aura por usted. Rocío Grandoli dice, me encanta eso de que hay cosas que solo vamos a saber cuando estemos en su presencia. Bien. Y bueno, Axel Faez dice, Kevin Aura. Gracias, Axel. No le costaba nada decir a Leo que yo también estoy aura, pero no pasa nada. Estoy perdido con los dichos nuevos. Aura es el que da presencia de aura, sí. De crack, exacto. Mira vos. Eso. Aura, dame un mate. Aura. Aura ya. Bueno, escucha. En Lucas 15, primero la parábola de la oveja perdida, segundo la parábola de la moneda perdida y la tercera la del hijo pródigo. Y está muy apasionante, porque, repito, una interpretación mía, ¿está mal? No, porque la palabra de Dios está compuesta por logos, grafe y rema, ¿sí? El logos tiene que ver con la lógica, con el contexto, con la investigación,
¿Me entendés? Lo gráfico que está, uno lo lee, la palabra, si uno la lee con detenimiento, se enseña a sí misma. ¿Me entendés? Porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y hay cosas que nosotros no entendemos, que más adelante las vamos a entender. Pero también el rema es lo que el Espíritu Santo te puede llegar a decir. Por eso la Biblia dice justamente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso no es un libro monótono, no son 66 libros de la Biblia monótonamente de historia. No, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta dividir, ahí está el, ¿me entendés? Hasta dividir las intenciones. Sí. Habla hasta de tuétano y todo eso. Pero lo que yo podía ver es cuánto están perdidos dentro de la religión, están perdidos dentro de una iglesia, de una parroquia, dentro de un templo, dentro de un... ¿Me explico? Están perdidos. Y Dios aún te está buscando para desempolvarte como esa moneda. Esa moneda se ensució pero nunca perdió el valor. ¿La moneda a quién representa? Andá, pero no sé, preguntale la moneda nos representa a nosotros. Ahí está. Todo estos tres apunta al que está perdido. ¡Ey! El que no tiene a Jesús, el que no se abre a la obra del Espíritu Santo, está perdido y puede estar perdido dentro de una iglesia, dentro de un templo, dentro de una religión. Wow. Por eso Jesús es relación, ¿me entendés? Y acá todo trata de la eternidad, Kevin. La Biblia habla de la eternidad, por eso dice la Biblia, no hagáis tesoros en la tierra. Y esto no es una apología a chancharse y decir que me coman los piojos. Bueno, a mí nunca porque no tengo pelo. Pero no es una apología a decir, que venga Jesús, ya está. No. Es a cuidar tu alma, a perseverar hasta el fin. Wow. ¿Me explico? Uh-huh. Dios no tiene problema con tus logros aquí en la tierra, mientras no pierdas los tesoros en la tierra, en el cielo, perdón. ¿Me entendés? Donde el orín y el hollín no lo corrompen. Pero todo apunta, ¿me entendés? Pero cuánto, por eso venir a una iglesia no te hace apto o salvo. Vos necesitas a Jesús en tu corazón. Ser hijo de un cristiano no te hace acepto entrar al cielo. Ni ser buenita persona, ¿me entendés? Aunque es necesario. La Biblia nos habla. Mira, nosotros hoy repartimos comida, ropa, juguete. Nos toca. La Biblia nos enseña. ¿Me entendés? En Mateo capítulo 25, cuando Jesús da la recompensa y luego le dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando tuve preso me fuiste a visitar. Está hablando de las obras que nosotros hacemos como cristianos. Pero esas obras no nos salvan. Jesús nos salva. Jesús es la puerta. ¿Me explico? Tal cual. Entonces, hay gente que está perdida dentro de una casa. Y hay otros, y hay ovejas. ¿Me entendés? Que el pastor tiene que confiar en la seguridad de las 99 y salir a buscarla, porque la oveja no escucha. No ve, escucha. Y no sabe de los peligros. Pero ¿quién sabe de los peligros? El pastor. Y hay momentos en la vida que cuando vos sos hijo, la última parábola, la edad de canchero, que parece que ya todo lo conoces, que decís, dame lo que me corresponde, dame mi herencia, voy a vivir mi vida, que el padre nunca fue a buscarlo, pero siempre lo esperó. Wow. Ahora, escúchate esto. Dios Padre, después del pecado, ¿me entendés? Salvo en algunos momentos puntuales, en el Sinaí, cuando habló con Moisés y le dio el decálogo, momentos puntuales. Pero sí, ¿quién fue a buscar la oveja? Jesús, el buen pastor. Pero el Padre siempre lo esperó. Pero dice, hasta que entró en sí y dijo, recapacitaré, le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando uno está mal con las cosas del cielo, clavado que tiene problema con el otro.
clavado que tiene problemas con su esposa, con sus hijos, con la familia, con la sociedad, el hastío con el diario vivir. Porque el problema no es el otro, el problema es allá arriba. El hijo nunca dejó de ser hijo, pero perdió los beneficios de la casa del padre. El padre nunca se alejó del hijo, pero el hijo sí. Entonces no es cuestión de amor, es cuestión de decisión propia. Wow. ¿Me explico? No sé si. Repito, percepción mía, no es una verdad absoluta, es lo que me ha ministrado a mí en un devocional del Señor. Tremendo. Y nos ha administrado a todos, la verdad. Bueno, gloria a Dios. Vamos a volver un poquito a Jesús. Ya hablamos de lo que hizo. Uh-huh. Y a mí me encantaría hablar de lo que va a hacer. Usted mencionaba a la pasada que Él va a venir con toda su gloria. ¿Qué va a pasar en la segunda venida? Primero, ¿qué significa la segunda venida de Jesús? Muchos cristianos hablamos de la segunda venida, pero ¿qué significa realmente para la persona que por ahí o no entiende o es muy nueva o está o no cree? ¿Qué significa y qué va a pasar con la segunda venida de Jesús? Interesante pregunta. Mi consejo, lean el Nuevo Testamento, 24 y 25, el capítulo 24 y 25. Nosotros creemos que Jesús va a venir a buscar a su iglesia, pero en Hechos capítulo 1, 11, luego de que Jesús asciende y habla y recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Qué significa testigo? Testigo, yo fui alguien que vio lo que Jesús hizo y ahora tengo un poder sobrenatural para hacer eso. ¿Me entendés? Y en el versículo 11 dice, Jesús volverá del mismo modo que lo vieron irse al cielo. ¿Sí? Hay muchos puntos de vista. Nosotros creemos, lo que yo creo personalmente, como dice en 1 Tesalonicenses 4, el Señor mismo descenderá del cielo y estaremos con Él para siempre. ¿Sí? ¿Quién sabe la hora? ¿Quién sabe el día? La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Dónde nos encontraremos? No todo ojo le verá. Ahora nosotros lo vamos a ver, quizás en un abrir y cerrar el ojo, la palabra de Dios. Es un tema muy profundo, pero uno puede ir a la palabra de Dios. Dice que los que murieron en Cristo Jesús resucitarán primero. ¿Me entendés? Y luego seremos arrebatados, ¿no? Ahora, Apocalipsis habla que luego se establecerá, ¿no? Va a haber un tiempo. Yo no quiero vivir el tiempo de la tribulación. Por favor. ¿Me entendés? Tuviste un gran invitado, el pastor Abel Cavigioli, que habló de los tiempos finales. Hablamos del Apocalipsis, tremenda esa charla. Entonces, es un crack ese pastor, ¿sí? El pastor de La Paz, ¿sí? De La Paz, Entre Ríos. La localidad de La Paz, Entre Ríos, visión de futuro. Él es un apasionado, ¿me entendés? De lo que Jesús dijo. Nosotros lo recordamos una vez por mes cuando hacemos la Santa Cena, la Cena del Señor, la Eucaristía, haciendo en memoria de Jesús hasta el día que lo hagamos de nuevo juntos, ¿cómo se llama? Como un thriller se dice, un tráiler, preludio de lo que va a ser. ¿Me entendés? Entonces, la palabra de Dios habla con respecto a eso. Ahora, ¿cuándo? No sabemos, ¿me entendés? Pero por eso tenemos que estar preparados. Por eso en Mateo 25 dice, justamente, Mateo 24 habla de las señales ante el fin en los últimos tiempos, va a pasar esto, ¿sí? Rumores de guerra, terremotos, y luego en el 25 habla de la enseñanza práctica, corta, de las 10 vírgenes. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, uno tiene que estar preparado. El reverendo Marc Cabrera, creo que decía esto, porque yo lo escuché, no es que sea fehaciente, pero dice, tenemos que tener la mirada en el cielo, ¿me entendés? Y como si Cristo viene mañana, cuidar nuestra santidad, nuestro corazón, como si Cristo viene mañana, y trabajar aquí en la tierra como si nunca viniera. ¿Me entendés? Todos los extremos son malos. Aquellos que dicen, no va a venir, no va a venir. Y aquellos que dicen, viene mañana. No sé si fue claro. Muy claro. Es un tema, ¿viste?
que lleva... ¿Vio todo lo que están haciendo en China con el tema de los drones? Que proyectan imágenes en el... Pareciera que Sí, impresionante. son tremendas. Bueno, hay mucho de que usted decía de que no se sabe el día ni la hora. Siempre hubo, ¿no? Eso de decir, bueno, ahora por esto que se ha anunciado, no sé, por ejemplo... Pasó en el 2000. Claro. En el cambio de 1999 al 2000, que se iban a volver todas las computadoras. Ay, Jesús ya lo dijo, va a haber falsos maestros, ¿me entendés? Que dirán, esta es la hora que viene el Señor. El bolazo. ¿Cuál cree que debe ser la actitud en la espera? O sea, usted decía, ¿no?, de esto de, bueno, vivir, ¿cómo vivir como si Cristo, en la tierra, como si Cristo nunca... No, lo que dije es tener el corazón y la mente como si mañana viene Jesús, cuidar nuestro espíritu y nuestro corazón y trabajar como si Cristo nunca viniera. Claro. Ahora, en estos días, por eso la iglesia tiene que despertar, hablar de Jesús. ¿Me entendés? Y hablar de Jesús es, yo cumplo en decirte. Dios nos dio libre albedrío, la capacidad de decisión, y cada uno tiene consecuencias de las decisiones que toma. Pero yo te digo lo que yo creo, lo que dice la palabra y lo que la palabra me manda. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? Yo, hermano, prefiero que todos escuchen esto y que luego Jesús venga. ¿Me entendés? Porque sería muy egoísta decir, ven Cristo pronto, y lo demás, y que se coman un pancho, total, yo haciendo con el cuerpo glorificado. Yo voy a tener pelo. Cuando Cristo nos llame en el arrebatamiento. ¿Me entendés? Voy a estar fit. ¿Me explico? Claramente. Vamos a hablar un poquito vamos a hacer una comparación. Bueno. Yo cuando planteé el tema me pareció muy bueno hacer la comparación con Jesús en la primera venida, con cómo sería Jesús en la segunda venida. ¿Cuál cree usted que son las principales diferencias, si se quiere, de el Jesús que vino en un pesebre al Jesús que va a venir con toda su gloria? La dijiste vos te la respondiste. No la quería decir por eso, pero sí. ¿Qué quiere que te diga si ya la respondiste? La primera venida de Jesús fue en humildad, ¿me entendés? Fue en sencillez, en humanidad. Y la segunda va a venir como Rey de Reyes, Señor y señores, poderoso, glorioso, el alfa, el omega, el principio y el fin. ¿Me entendés? El Señor de señores, donde todo ojo le verá. Entonces, donde se va a establecer. Es más, ahí tenés otras cosas de las preguntas existenciales. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Jesús agarró en Hechos 1, me parece. En Hechos 1 le dijo, ¿cuándo? Los apóstoles decían, ¿y cuándo se va a establecer el reino de Israel? Y esto le digo, a ustedes todavía ni les toca saber. Ni les toca saber. O sea, hay cosas que por más que nosotros... Y hay un montón de estudios, no la vamos a ver. Porque a Dios no le place revelársela o revelárnoslas a nosotros acá en la tierra. ¿Me explico? Sí. A ver, déjamelo para... Me miraste como diciendo. A ver si es así. Y puedo tener un margen de error yo. A ver, aguanten. Mirá, versículo 6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, cargosos los discípulos, cargosos: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Y él le contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempo, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, ¿te quedó claro? Clarísimo. Ya está, hermano. ¿Viste cómo cuando sos papá y va? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? ¿Cuándo llegamos? Ya te vas a dar cuenta. Punto. Creo que ahí el que se dio cuenta fue fue la productora. Para ir finalizando los últimos minutos de este Mateando Tranqui, ¿cuál es el propósito de esa segunda venida de Jesús? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos a qué va a venir Jesús?
Creos, tendríamos que ir a la palabra de Dios, ¿sí? Pero el propósito siempre va a ser el mismo: restaurarnos, conectarnos con la vida eterna y demostrar el poder, ¿me entendés?, y magnificencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me explico? El cumplimiento de todas las promesas. Restaurar. Cielo, bueno, eso para otro tema. Cielo nuevo, tierra nueva. Se va a establecer lo que dice el Antiguo Testamento. Pero nos vamos a embarullar mucho con este tema. Si quiere la gente saber un poquito más de eso, puede ir a ver a la charla que tuvimos con el pastor Abel Cavigioli. ¿Y sabés a quién otro que te aconsejo? Bien. Mirá, espero que no sea él. Está llegando. Justo sonó el timbre. Al pastor Daniel Rossini. Crack. Ya lo he invitado y todavía no hemos podido conseguir. Pero en 2026 va a venir seguramente. Sí. Sí. Bueno. Pastor, para finalizar le quiero hacer una pregunta más y dejarle unos 2 minutos para que usted le hable de una conclusión de toda la charla. Y la pregunta es, ¿qué significa para Andrés Jesús? Personal. Ajá. ¿Qué ha hecho en tu vida y qué significa Jesús? Y ya dio un montón de pistas, ¿no?, de lo que va a decir, de por qué le sirve y demás. Pero ese Jesús personal, ¿qué significa para vos? Para mí, el Señor Jesús en mi vida es mi Señor y Salvador. Los dos conceptos. Salvador, porque murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por perdón de mis pecados. Yo tengo el concepto, que si tendría que, fue muy revelador para mí, y una frase muy reiterativa que yo siempre digo porque la escuché en un momento difícil de mi vida y la dijo un líder de jóvenes, la dijo, no estás acá por casualidad, estás acá por causalidad. Y yo entendí eso. La causa de Cristo en la cruz del Calvario tiene nombre y es Andrés. Muy orgulloso parece, pero en realidad no, está muy lejos de ser orgulloso. Porque Andrés, en sus delitos y en sus pecados, nunca hubiese tenido la oportunidad de entrar confiadamente a un trono de la gracia. Él es el Salvador. Si lo crees con tu corazón y lo confesás con tu boca, nos da el poder de ser hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Pero decidí que sea mi Señor. Y eso ya es más complicado. Porque el Señor es el que establece su reino. Y en ese reino muchas veces ir en contramano con todo lo que te presenta. Tenés que amar a mucha gente que quizás no se lo merece. Tenés que bendecir a tus enemigos. Tenés que estar dispuesto a que Dios el Padre te discipline porque te tiene por hijo. Yo decidí que sea mi Señor y Salvador. Wow. ¿Me explico? Claramente. Entonces, por eso es tan relevante este episodio de la Navidad. Si vos vas ahora a la Navidad pagana, oh Dios mío. No sé cuándo nació Jesús. No sé si el arbolito es pagano o no es pagano. Yo lo único que sé que vino. Si no hubiese venido, ¿me entendés? Entonces, no es la fecha ni la fiesta, es la representatividad de que por lo menos una vez en el año todo apunta a Jesús. Jesús es la Navidad. Aunque las grandes corporaciones quieren presentar un gordo de rojo y blanco, panzón, adicto a una gaseosa diabética que produce diabéticos. Jesús es el sentido de la Navidad. Y si me permitís, con esto termino, a todos ¿Tiene esa cámara? Bueno, a todos ustedes que quizás por curiosidad picaste este video, ya se levanta la cámara, tranquilo. Hasta acá. Quiero decirles
que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. No te compliques. Decile, Señor, quiero conocerte. Y el Señor va a venir en el momento crucial de tu necesidad. Y hay momentos que quizás ese pedido se transforma en lágrimas, en llanto, en un nudo. Y Dios quiera que este video lo puedas ver en el momento crucial de tu necesidad. Ya sea a las 2 o 3 de la mañana. Ya sea en un mar de lágrimas. Ya sea en una sala fría de un hospital. Ya sea quizás pensando tomar decisiones que no hay vuelta atrás. Quiero decirte, Dios te ama. Y ese amor ha hecho que des a su único hijo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor no podía cumplirse en su magnitud por el pecado que teníamos. Pero Jesús murió en la cruz de Calvario y derramó su sangre por perdón de los pecados. Abrirle tu corazón y comenzar una nueva vida como nosotros comenzamos una nueva vida con Jesús. Jesús es relación, no es religión. Qué manera de cerrar este matino tranquilo. Toma mate. Toma mate. Pastor, fue un placer tenerlo. Bueno, gracias. Lo voy a seguir invitando. Así Dale. que, no me la hagas tan complicada. Ya te tiré varios, que la respuesta que la tienen. Fue un placer. A mí me bendijo y seguramente a toda la gente espero. que está mirando y que va a mirar en diferido esto, lo va a bendecir.